Vamos a continuar, muchachos. Gracias por reconectarse. Voy a compartir la presentación donde estábamos trabajando para terminar de plantear las ecuaciones para resolver este problema de tarea. Entonces decíamos que estábamos solamente reacomodando los términos, pasándolos del lado izquierdo los términos de las variables que no conocemos, y del lado derecho los términos independientes, en este caso los voltajes. Y tengo que hacer esta suma, menos 6 más 5, pues esto va a ser igual a menos 1. Menos 1 volt. Y entonces estaríamos encontrando con eso la segunda ecuación que nos va a permitir resolver este problema, aunque todavía no es suficiente. Necesitamos encontrar una tercera ecuación. ¿De dónde sacamos una tercera ecuación, muchachos? Aplicamos la segunda ley, pero ahora en la malla 2. Muy bien, gracias, Ashley. Aplicamos efectivamente la segunda ley de Kirchhoff en la malla 2. Nuevamente recuerdo que esa segunda ley de Kirchhoff me dice que la suma de fuerzas electromotrices debe ser igual a la suma de las caídas de tensión, los productos RI en la malla. Y entonces vamos a recorrer la malla 2 desde donde queramos, pues yo como de costumbre, a partir del punto F, por ejemplo, voy a recorrer la malla, pero ahora el sentido de recorrido es contrario a las manecillas del reloj, entonces voy hacia acá, igual que esta corriente 3, y lo que me encuentro es esta R, pero estoy buscando fuentes, entonces no hay aquí. Llego hasta C, no hay fuentes, doy vuelta en C, voy hacia F y encuentro la fuente de 5 volts. En este caso veo que la fuente de 5 volts coincide en dirección de mi recorrido, y entonces simplemente pongo 5 volts. Llego al punto F y ya no encuentro más fuentes, es la única que hay en esta malla. Entonces ya terminé de sumar las fuentes de fuerza electromotriz, y eso debe ser igual a la suma de caídas de tensión. Nuevamente voy al punto F, recorro en dirección a sí mismo, encuentro la resistencia R. La pregunta es, ¿qué corriente circula por la resistencia R? La corriente 3. En este caso la corriente 3 coincide con el sentido de recorrido, entonces no hay nada que hacer más que poner el producto RI. La resistencia R es de 0.96 ohms. La corriente 3 que no conozco, pues la nombro así. Y ya, y luego sigo el recorrido, llego al punto C, no hay nada, sigo el recorrido, encuentro esta R2. ¿Cuál es la corriente que circula por R2, muchachos? La corriente 2. La corriente 2. ¿Y qué dirección tiene la corriente 2 con respecto a la forma en que estoy recorriendo el circuito? Está contrario. Está contraria. Entonces, como está contraria, tengo que considerar ese con un signo negativo al principio. Es decir, va a ser menos la resistencia 2, que es de 0.2 ohms. Eh, 0.2 ohms por la corriente 2 que no conozco. Y después de que paso esa resistencia 2, llego al punto F, ya no hay más. Entonces ya nada más resta reescribir estas ecuaciones.
me queda menos 0.2 de I2. Más 0.96 de I3. Y eso debe ser igual a 5 volts. Y con eso encontré mi tercera ecuación, que me va a permitir ahora sí resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y encontrar los valores de la corriente 1, 2 y 3. Lo demás ya es aplicar la regla de Kramer, resolver por determinantes o por cualquier otro método que ustedes conozcan y sepan para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Cualquiera es válido y sirve. Ya nada más es resolver esta situación algebraicamente. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No, profe. Ya, No, profe. Ya quedó, No, profe. Claro, ya quedó claro, Alejandra, cómo es el proceso. Sí, Sí. sí, Bien. gracias. Es el mismo proceso para cuando vas a aplicar leyes de Kirchhoff, siempre es el mismo proceso. Donde puede haber variaciones de aquí en adelante. Una vez que tienes las ecuaciones, pues ya puedes elegir tú con qué herramientas las vas a resolver. La sugerencia es utilizar la regla de Kramer, pero alguien puede manejar muy bien del álgebra y no requerir hacer eso. También se vale. Y finalmente, les comento por ahí, en este mismo, al final el problema 46 tiene que ver con este mismo circuito. Hace falta un tiempo para determinar una energía. Entonces tomen nota, ese tiempo es de 1 minuto de funcionamiento del circuito. Para que lo tomen en cuenta y no batallen para encontrar ese valor. Bien, muchachos, pues si no, algo más que quieran que revisemos, dudas, preguntas. No, profe. Bueno, No, yo no. profe. Bien, gracias, Uriel, gracias, Entonces, muchachos, ya estamos, hasta aquí estamos cerrando ya con las actividades del semestre. Nos queda pendiente el examen del viernes y si no pasa otra cosa, nos vemos el próximo miércoles, muchachos, ya para cerrar, solamente para cerrar el semestre. Espero que para ese momento ya tenga yo sus calificaciones y podamos platicar al respecto, incluso si las haya podido publicar, o estaré muy cercano a eso. Muchachos, entonces les comento, este fin de semana, viernes, está el examen y desde luego es la fecha límite para poder entregar lo que esté pendiente. Este viernes a las 23:59 horas es fecha y hora límite para entregar todo lo que esté pendiente. Desde luego de las últimas 2 semanas, ¿verdad? No me van a mandar pendientes del primer parcial y del segundo, ni de la primera parte del tercero. Eso ya fue el año pasado. Entonces, pues si ustedes no dicen otra cosa, muchachos, creo que la sesión de aquí, el día de hoy, queda hasta aquí. Muchachos, ¿algún comentario, alguna opinión adicional? ¿Algo que quieran expresar? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. Entonces, si no pasa otra cosa, nos vemos el día miércoles, muchachos, en esta misma hora, para comentarios finales y hacer el cierre del curso. Los espero, muchachos, y estamos en comunicación para el examen. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, quédense en casa, por favor. Cuídese también, Bye, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, excelente día para todos.